Exfiscal Janet Parra destapa nuevo escándalo en Departamento de Justicia. La exfiscal y exdirectora de la División de Crimen Organizado del Departamento de Justicia, Janet Parra, tronó ayer contra el secretario de Justicia, Domingo Emanueli, por la liviandad con la que maneja los asuntos prioritarios de la agencia a la que han renunciado más de 100 fiscales. Además, denunció la presunta inacción de la oficina de la jefa de fiscales, Jessica Correa González, que ha estancado la radicación de cargos de 15 hechos terribles por una supuesta gestión que no ha realizado. Las manifestaciones de Parra, quien renunció al departamento en abril de este año, se dieron a través de un video publicado en su página de Facebook, en el que reacciona a las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi, que el jueves admitió que no leyó su carta de renuncia. Esto, tras 26 años en el servicio público. Al iniciar su alocución, la exdirectora funcionaria habló de alegadas presiones que recibió de su entonces jefa, Olga Castellón, por el contenido de sus redes sociales, y de la secretaria de Justicia Denise Longo Quiñones, quien supuestamente la amenazó con destituirla por dar su opinión en mayo de 2020, en un video en contra de un proyecto de ley que iba dirigido a hacer retroactivos los casos por unanimidad. Aseguró que, en ese momento, ella entendía que la ley no tomaba en cuenta a las víctimas de delito, además de que su postura no estaba en contra de la agencia ya que los fiscales son los abogados de las víctimas. Sin embargo, a pesar de esto, la entonces secretaria de Justicia me llamó a su oficina y me informó que me iban a radicar cargos bajo la Ley de Ética Gubernamental, bajo el Código Penal y que iba a iniciar un proceso de destituirme por haber hecho ese video. Así que, la realidad es que siempre ha habido una mordaza, reveló. En mi caso particular, yo sabía que me estaban vigilando mis redes sociales y se me amenazó con que me iban a votar. Imagínese, yo estuve 26 años en el gobierno. Nunca estuve en la práctica privada, nunca ejercí la práctica privada de la profesión, siempre fui una funcionaria pública. Soy jefa de familia que tiene deudas igual que usted, que pagar, hijos que mantener y no es fácil tú tener unas jefas que te digan, te vamos a votar. Inclusive, dando tu opinión. Inclusive, diciendo lo que tú piensas, confesó. Hoy, las habichuelas de mi casa no dependen del gobierno de Puerto Rico. Así que hoy, yo estoy en mejor posición de poder decir las cosas como las pienso, como las siento y las críticas que entiendo que se deben hacer. Y usted podrá decir, pero si su renuncia fue hace 7 meses, ¿por qué no lo dijo cuando renunció? Porque, mire, esa renuncia tenía asuntos confidenciales y yo, realmente, entendí que en algún momento el secretario de Justicia iba a hablar conmigo y yo iba a tener la oportunidad de decirle por qué yo había renunciado. Eso nunca fue así, argumentó. Recordó que el pasado 29 de abril, cuando llevó su carta de renuncia a la Fortaleza, la atendieron en el pasillo. El retén me preguntó que a qué yo iba y yo le dije que iba a llevar un documento, porque estábamos en el pasillo donde se recibe a todo el mundo. 2 o 3 minutos después bajó una persona que se identificó como ayudante de la directora y me preguntó que qué documento yo iba a llevar. Y yo, pues de forma, bajé la voz y le dije, vengo a traer mi carta de renuncia. Y la persona lo que me dijo fue, pues, entréguemela, contó. No me malinterprete, yo no pretendía que me pusieran una alfombra roja, ni que me despidieran con mariachis. Pero, lo mínimo que un empleado público que lleva 26 años de su vida en el servicio público es que te pasen a una oficina para que tú entregues ese documento, para que le saquen copia y te entreguen una copia. Me atendieron en el pasillo. Yo se la entregué y le pedí que me trajera una copia ponchada porque esa copia ponchada, yo se la tengo que llevar a la oficina del secretario de Justicia. La persona subió y me trajo la copia ponchada. Y yo me fui, relató. Me acuerdo que llamé a una persona muy cercana a mí y le dije, ¿sabes qué? Me atendieron en el pasillo. Esto me confirma que yo tomé la mejor decisión, resaltó. Igualmente, mencionó que esa tarde recibió una llamada del titular de Justicia para preguntarle acerca de su repentina dimisión. No obstante, presuntamente, Emanueli quedó en devolverle la llamada para reunirse y discutir los pormenores del asunto, pero no lo hizo. Por eso, al escuchar las expresiones del gobernador supo que éste nunca leyó su carta y, aún así, aceptó su renuncia. ¿Cómo yo sé que no la leyó? Porque lo dijo en sus expresiones ayer, jueves, y, sin duda, porque yo le hablo en esta carta de 15 muertes, ¿escuchó bien? 15 que están listos para radicarse. Que lo único que falta es una gestión de la oficina de la jefa de fiscales.
Los fiscales de estos casos están listos para radicarlos y listos para litigarlos y lo único que falta es esa gestión de la oficina de la jefa de fiscales, cuestionó. ¿Cómo es posible que yo le diga al señor gobernador que allí hay 15 muertes y que él ni siquiera le pregunta al secretario de Justicia, mira, esta información que da la licenciada Parra, ¿es cierta? ¿No es cierta? ¿Qué está pasando con esos casos? Obviamente, si no leyó mi carta de renuncia, esas 15 muertes, él no sabe ni que existen. Si el señor gobernador, que es el que puede llamar a cuenta al secretario de Justicia, no sabe lo que dice mi carta de renuncia, pues, ¿qué yo puedo esperar del señor secretario?, insistió. De otra parte, tronó contra la ejecutoria del secretario de Justicia, ya que, bajo su dirección, han renunciado más de 100 fiscales. Es bien difícil ver un departamento de justicia que en estos últimos 2 años, que es lo que lleva el señor secretario dirigiendo el departamento, han renunciado más de 100 fiscales. ¿Cómo es que nadie le cuestiona a ese señor secretario porque le han renunciado 100 fiscales? ¿Qué es lo que está pasando? Como si alguien le dice a usted, mire, hay 15 muertes que no hacen nada, que la jefa de fiscales no hace lo que tiene que hacer, que el secretario no hace lo que tiene que hacer. ¿Cómo es que usted no le cuestiona eso?, recalcó. Obviamente, es más fácil decir que esas son cosas del pasado, que esta fiscal se fue mordida. Mire, yo no me fui mordida porque a mí nadie me pidió la renuncia. Que no fue que se me agotó el término y no me renominaron. A mí me quedaba término como fiscal todavía. Pero yo me fui por la indignación, no solamente de esas 15 muertes, sino de otros asuntos confidenciales que no están en la carta, pero si usted lee la carta, usted va a ver que, si usted me hubiese preguntado, yo le podía decir qué es lo que estaba pasando, agregó. Parra, quien lideró la División de Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia hasta mayo de este año, confesó que se fue indignada de saber, de tener un secretario que trata con tanta liviandad los asuntos importantes del departamento. Mire, señor gobernador, el departamento no se ha caído, no se ha ido por un barranco, porque usted tiene allí fiscales comprometidos, empleados comprometidos, desde administración, monopolio, registro, todas esas divisiones, usted tiene allí personal comprometido que mantiene en pie al Departamento de Justicia, a pesar de tener a una persona que lo dirige que nunca ha sido un funcionario público, que no conoce el departamento, que no sabe lo que tiene que hacer para que este pueblo vuelva a tener confianza en ese Departamento de Justicia, apuntó. Si el gobernador no leyó mi carta y nadie le llama la atención al secretario de Justicia, esas 15 muertes se van a quedar ahí. Yo me fui hace 7 meses y no se ha hecho nada. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a hacer? Pues ya yo no sé. Porque después de las expresiones del gobernador, como dije ayer, Dios nos ampare, concluyó. Hola, buenas tardes. Yo por lo general no hago muchos videos. Cuando hago videos es porque entiendo que hay cosas que debo discutir o que me gustaría discutir. En esta ocasión quiero hacer un video porque en la tarde de ayer el señor gobernador hizo unas manifestaciones relacionadas a mi renuncia. Ustedes saben que yo renuncié para el mes de abril a mi puesto como fiscal después de 26 años en el servicio público. Y probablemente mucha gente cuando vea este video va a decir, pero ¿y por qué no habló antes? ¿Por qué no lo dijo cuando estaba en el Departamento de Justicia? ¿Por qué no se quejó antes? Pues yo les voy a explicar por qué. Cuando yo era fiscal, y en ese entonces la jefa de fiscales era la fiscal Olga Castellón, fueron muchas las ocasiones en que ella me llamó personalmente a su oficina para regañarme o quejarse de mis redes sociales. Si usted ve mis redes sociales, usted va a ver que en mis redes sociales no hay nada impropio, no hay nada indebido, nunca hablé mal del departamento, nunca puse cosas que podrían considerarse como politiquería. Al contrario, siempre ensalcé la labor del departamento y del negociado de la policía cuando ponía esos posts que son los mínimos. Porque la mayoría de mis posts van dirigidos a mi familia y a la fe que yo profeso. Usted va a mis redes y eso es lo que va a ver. Yo nunca borré ninguno de los posts por los cuales ella me llamaba para regañarme, porque no veía razón para hacerlo tampoco. En mayo del 2020 yo hice un video en contra de un proyecto de ley que iba dirigido a hacer retroactivo los casos por unanimidad
Y yo entendí en ese momento que no se había tomado en cuenta a las víctimas de delito, y por eso es que yo hago ese video a favor de las víctimas de delito, que no es contrario a la política del departamento, porque los fiscales son los abogados de las víctimas. Ese mismo día que yo hice ese video, que usted lo puede buscar porque está en mis redes todavía, yo no lo borré. La entonces secretaria de Justicia, Denise Longo, me llamó a su oficina y me informó que me iban a radicar cargos bajo la ley de ética gubernamental, otros cargos bajo el Código Penal, y que iba a iniciar el proceso de destituirme por haber hecho ese video. Así que la realidad es que siempre ha habido una mordaza. En mi caso particular, yo sabía que me estaban vigilando las redes sociales y se me amenazó con que me iban a votar. Imagínense, yo estuve 26 años en el gobierno, nunca estuve en la práctica privada, nunca ejercí la práctica privada de la profesión, siempre fui una funcionaria pública, soy jefa de familia que tiene deudas igual que usted que pagar, hijos que mantener, y no es fácil tú tener unas jefas que te digan te vamos a votar si tú sigues dando tu opinión, si tú sigues diciendo lo que tú piensas. Hoy las habichuelas de mi casa no dependen del gobierno de Puerto Rico, así que hoy yo estoy en mejor posición de poder decir las cosas como las pienso, como las siento, y las críticas que entiendo que se deben hacer. Y usted podrá decir, pero si su renuncia fue hace 7 meses, ¿por qué no lo dijo cuando renunció? Porque mire, esa renuncia tenía asuntos confidenciales y yo realmente entendí que en algún momento el secretario de Justicia iba a hablar conmigo y iba a tener la oportunidad de decirle por qué yo había renunciado. Eso nunca fue así. El 29 de abril del 2022 yo llegué a la Fortaleza a entregar mi carta de renuncia. ¿Por qué a la Fortaleza? Porque quien nombra a los fiscales es el gobernador de Puerto Rico. Y es él quien tiene que recibir la renuncia del fiscal. Así que yo llegué a la oficina de nombramientos de la Fortaleza, me identifiqué con el retén y el retén me preguntó que a qué yo iba. Yo le dije que iba a llevar un documento, porque estábamos en el pasillo donde se recibe a todo el mundo. 2 o 3 minutos después bajó una persona que se identificó como ayudante de la directora y me preguntó que qué documento yo iba a llevar. Y yo, pues, de forma, ¿verdad?, bajé la voz y le dije, vengo a traer mi carta de renuncia. Y la persona lo que me dijo fue, pues, entréguemela. Mire, no me malinterprete. Yo no pretendía que me pusieran una alfombra roja, ni que me despidieran con mariachi. Pero lo mínimo que un empleado público que lleva 26 años de su vida en el servicio público es que te pasen a una oficina para que tú entregues ese documento, para que le saquen copia, te entreguen una copia. Me atendieron en el pasillo. Yo se la entregué y le pedí que me trajera una copia ponchada, porque esa copia ponchada yo se la tengo que llevar a la oficina del secretario de Justicia. La persona subió y me trajo la copia ponchada. Y yo me fui. Me acuerdo que llamé a una persona muy cercana a mí y le dije, ¿sabes qué? Me atendieron en el pasillo. Esto me confirma que yo tomé la mejor decisión. Esa tarde yo recibí una llamada del secretario de Justicia preguntándome obviamente qué había pasado. Yo le dije, mire, yo quiero hablar con usted personalmente, porque hay cosas que usted no sabe y de las que usted está enajenado. Me dijo, sí, te llamo para reunirnos. Han pasado 7 meses y esa llamada nunca se ha dado. Pero escuchar ayer al gobernador de Puerto Rico decir que no ha leído mi carta de renuncia me lleva a pensar que esa carta de renuncia alguien la recibió, fue donde él y le dijo, Janet Parra renunció, firme la carta aceptando la renuncia, sin discutir los detalles de esa carta. Porque el 3 de mayo del 2022 yo recibí una carta del señor gobernador aceptando mi renuncia.
¿Cómo yo sé que no la leyó? Porque lo digo en sus expresiones ayer. Y en segundo lugar, porque yo le hablo en esa carta de 15 asesinatos, escuchó bien, 15, que están listos para erradicarse, que lo único que falta es una gestión de la oficina de la jefa de fiscal. Los fiscales de esos casos están listos para erradicarlos y listos para litigarlos. Y lo único que falta es esa gestión de la oficina de la jefa de fiscal. ¿Cómo es posible que yo le diga al señor gobernador que ahí hay 15 asesinatos y que él ni siquiera le pregunta al secretario de Justicia, mira, esta información que da la licenciada Parra, ¿es cierta, no es cierta? ¿Qué está pasando con esos casos? Obviamente, si no leyó mi carta de renuncia, esos 15 asesinatos, él no sabe ni que existen. Si el señor gobernador, que es el que le puede llamar a cuenta al secretario de Justicia, no sabe lo que dice mi carta de renuncia, ¿por qué yo puedo esperar del señor secretario? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que esos 15 asesinatos duerman el sueño de los justos? Porque nadie hace nada, nadie sabe nada, nadie dice nada. Yo creo que es hora de que el secretario de Justicia haga su trabajo. Miren, haga su trabajo. Usted sabe, usted no puede venir a decir, como dijo, ¿verdad?, con los casos de los que habló otra fiscal, que usted no sabía nada, porque usted sabe de esos casos. Y si usted dice que no lo sabía, usted también recibió mi carta de renuncia donde yo le hablo de esos casos. Es bien difícil tú ver un departamento de justicia que en estos últimos 2 años, que es lo que lleva el señor secretario dirigiendo el departamento, han renunciado más de 100 fiscales. ¿Cómo es que nadie le cuestiona a ese señor secretario por qué le han renunciado 100 fiscales? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo si alguien le dice a usted, mire, hay 15 asesinatos que no hacen nada? Que la jefa de fiscales no hace lo que tiene que hacer, que el secretario no hace lo que tiene que hacer, ¿cómo es que usted no le cuestiona eso? Obviamente es más fácil decir que eso son cosas del pasado, que esta fiscal se fue mordida. Mire, yo no me fui mordida, porque a mí nadie me pidió la renuncia. No fue que se me agotó el término y no me renominaron. A mí me quedaba término como fiscal todavía. Pero yo me fui con la indignación, no solamente de esos 15 asesinatos, sino de otros asuntos confidenciales que no están en las cartas. Pero si usted lee la carta, usted va a ver que si usted me hubiese preguntado, yo le podía decir qué es lo que estaba pasando. La indignación de saber, de tener un secretario que trata con tanta liviandad los asuntos importantes del departamento. Mire, señor gobernador, el departamento no se ha caído, no se ha ido por un barranco, porque usted tiene allí fiscales comprometidos, empleados comprometidos, de administración, monopolio, registro, todas esas divisiones. Usted tiene allí personal comprometido que mantiene en pie al Departamento de Justicia, a pesar de tener a una persona que lo dirige, que nunca ha sido funcionario público, que no conoce el departamento y que no sabe lo que tiene que hacer para que este pueblo vuelva a tener confianza en ese Departamento de Justicia. Si el gobernador no leyó mi carta y nadie le llama la atención al secretario de Justicia, esos 15 asesinatos se van a quedar ahí. Yo me fui hace 7 meses y no se ha hecho nada. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a hacer? Pues ya yo no sé. Porque después de las expresiones del gobernador, como dije ayer, Dios
y no seamos parte.